Innovadata, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Bienvenidos a Innovadata, un podcast más. Esther Madrigal y yo, Ana Lastuey, os ponemos al día de la inteligencia artificial. Y la actualidad ahora mismo es sinónimo de regulación. Muchos sistemas de inteligencia artificial van a tener que leerse las nuevas normas europeas para ser, eso sí, los que marquen la diferencia si las cumplen, como ya está pasando en el sector salud. ¿Qué tal, Ana? Pues así es, en un ámbito tan delicado como el de la salud, hace un tiempo que se estudia y se evalúa la aplicación real de la IA. En el IIC hablamos con conocimiento de causa porque nuestro sistema de alertas inteligentes de sepsis ha obtenido recientemente el marcado CE, que lo certifica como producto sanitario. Así que en este episodio vamos a hablar de ello con Elisa Martín, directora del área de salud del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Hola Elisa, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Y un placer tener esta conversación. Y desgranamos un poco estos procesos de certificación en el ámbito sanitario con Belén de Rábago, responsable de desarrollo de producto médico en España y Portugal en Intertek Ibérica. Bienvenida, Belén. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Quizás no es la primera vez que nuestros oyentes escuchan esto del marcado CE, o puede que lo hayan visto en alguna etiqueta. ¿Qué es el marcado CE y qué tipo de productos lo necesitan, Belén? En Intertek que otorgáis esta certificación. Bueno, pues sí, la verdad es que es un gran desconocido para algunos usuarios de a pie. El marcado CE son unos requisitos que deben de cumplir todos los productos sanitarios que se ponen en el mercado que tienen un riesgo específico. Y por producto sanitario hay una definición en concreto, que no es cualquiera, sino aquellos dispositivos o programas informáticos o softwares que se enfocan al diagnóstico, a la prevención, seguimiento, tratamiento de una enfermedad o de una lesión, una discapacidad o de un proceso o estado fisiológico, patológico. Por lo tanto, estos productos que tengan estas características y que estén enfocados para esto tienen que pasar por un proceso de auditorías en concreto antes de que el fabricante pueda ponerlo en el mercado. Como bien decíamos, Vialer Sepsis, que así se llama la herramienta del IIC que introducíamos al comienzo del podcast, ha conseguido este marcado CE, convirtiéndose en el primer sistema de inteligencia artificial certificado en nuestro país y también a nivel europeo para la predicción de sepsis. Así que, lo primero, enhorabuena Elisa y a todo el equipo por este importantísimo hito. Y ahora cuéntanos, ¿qué supone este sello para el producto? Este sello, la verdad es que nos ha supuesto, lo primero, identificarnos realmente como un dispositivo médico y estar encajados dentro de esa definición que nos ha dicho Belén, ¿vale? Sentirnos encajados en esa definición. Luego, obviamente, es la puerta de acceso al mercado. Sin el certificado de marcado CE no podríamos vender nuestro dispositivo médico y, por lo tanto, el haber conseguido la certificación, esta certificación es la que nos abre las puertas del mercado. Por otro lado, es un sello de calidad, cosa que nos ayuda a diferenciarnos. No es fácil poner en marcha un sistema de calidad como el que exige el marcado CE y eso al final es una cualidad de nuestro equipo y de nuestro instituto que se reconoce a través del marcado CE. Además es una gran oportunidad, porque nos reconoce como fabricantes de productos sanitarios, los cuales nos facilita el poder desarrollar, ¿no?, otros proyectos con otras empresas, dado que ya tenemos esa certificación como fabricante de productos sanitarios. Y por último, es una gran herramienta para poder competir, ya que marca una diferencia. Somos los primeros en Europa en tener esta certificación y como no es nada fácil obtenerla, pues durante un tiempo seremos los primeros, ¿vale? Y además seremos los únicos que tengamos esta certificación para un sistema de alertas en el caso de la predicción de sepsis. Por lo tanto, eso obviamente hasta que no llegue el siguiente, pues será
nuestro valor en mercado, ser los primeros que lo tenemos. Bueno, pues todo un hito, como decía Esther. En concreto, Vialer Sepsis tiene un marcado CE de nivel 2A. ¿Qué quiere decir esto y qué papel tiene Intertek como organismo notificado? Porque creo que es interesante explicarlo. La clasificación 2A es el nivel de riesgo que tiene con respecto al uso en seres humanos. Entonces, hay diferentes riesgos, desde un clase 1, que pueden ser unos guantes de látex estériles, por ejemplo, o no estériles, hasta clase 3, productos que con su uso o mal uso pueden poner en riesgo la vida, como por ejemplo uno de los aparatos que hay para devolver las constantes vitales en caso de que se nos pare el corazón. Bueno, pues la clasificación en este caso de un producto clase 2A es un programa informático que observa procesos fisiológicos y que, por supuesto, tiene una importancia dentro de lo que es el área de producto sanitario, pero bueno, pues no es de los productos médicos con más riesgo. Pero el proceso de evaluación de la conformidad es un proceso largo y, como decía Elisa, es un proceso muy costoso porque no solamente porque se evalúa todo el proceso de fabricación. El cliente tiene que enviar el diseño, cómo asegura que ha identificado todos los riesgos y ha descartado, ha identificado y ha descartado los riesgos y los ha matizado para que no supongan un riesgo, ha buscado soluciones. Luego tiene que tener una complejidad dependiendo del tipo de producto, ya en aspectos de compatibilidad, en aspectos de aseguramiento. El cliente tiene que generar un expediente. Pues quizás es quizá asumible a lo que pueda ser un expediente de construcción para un aparato, pues eso es una de las fases que debe de estar acorde con los requisitos del reglamento 745 y debe de seguir en detalle todo lo que exige este reglamento europeo para que se le dé la conformidad. Pero luego no solamente el aparato en sí o el software en este caso, sino también la organización debe de tener un sistema de calidad que asegure que ese aparato, ese dispositivo médico, se va a fabricar, se va a poner en servicio siempre de la misma manera. Y ese sistema de calidad asegura que cualquier fase del diseño, de contacto con proveedores, del contacto con clientes, del desarrollo, de la aplicación en los hospitales o en los centros que se vaya a estar utilizando, se hace siempre de la misma manera, y en el caso de que haya algún tipo de desviación, la organización, AVIC, es capaz de identificarlo y volver a encauzar ese proceso, ¿no? Y si hay cualquier situación no conforme, identificar, analizar qué ocurre, por qué ha sido y tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir. Y esto es un proceso repetitivo, es una sistemática que nosotros también, como organismo notificado, revisamos en un proceso de auditoría y comprobamos que ese sistema de calidad también existe. Es todo en acompañamiento a la creación de ese producto sanitario. Entonces, sí, es un proceso largo, es un proceso que requiere mucho trabajo por parte de las empresas, mucho compromiso y bueno, pues finalmente en esta ocasión se ha llegado a confirmar la conformidad tanto con los requisitos del reglamento como también con los requisitos de una norma de certificación, ISO 13485. Así que, bueno, Elisa, felicidades de nuevo. Muchas gracias, Belén. Pero la verdad es que esto sin vosotros tampoco hubiese sido posible. Yo creo que aquí lo bueno de todo este proceso es que hemos trabajado muy en equipo y que desde Intertek la realidad es que nos han ido guiando, ¿no? De una forma bastante efectiva en todo aquello que teníamos que ir cumpliendo.
Ahora que ya se ha obtenido el marcado CE, vía el sepsis, se considera oficialmente un dispositivo médico. Decíamos al principio que el ámbito de la salud tiene sus particularidades en esto de la IA. Contadnos qué dificultades añadidas tiene el sector sanitario a la hora de aplicar esta tecnología y sobre todo a la hora de certificarla. La verdad es que cuando ha aparecido todo lo que es el reglamento de la IA y habiendo ya pasado por toda la certificación del reglamento y de la ISO, teníamos que cumplir, ¿vale? Lo que te das cuenta es que este nuevo reglamento de la IA lo que nos va a hacer es igualarnos a todos. ¿Por qué? Pues porque en muchas de las bases del nuevo reglamento de la inteligencia artificial, mucho de cómo está construido, no sé si está inspirado, pero se parece mucho a lo que nosotros hemos tenido que ir pasando. Entonces, hasta ahora, una de las grandes diferencias del sector es que los que trabajábamos en la inteligencia artificial, en este sector de salud, y no solo en la inteligencia artificial, sino todos aquellos que desarrollábamos software y que queríamos que el software fuese un dispositivo médico, teníamos que pasar por una serie de reglamentaciones que no tenía que pasar el resto de los mortales, ¿no? Y eso era un gran diferenciador en el sector salud. Pero ahora, sobre todo ya enfocándonos en la parte de inteligencia artificial, pues realmente la nueva reglamentación lo que va a hacer es igualar sobre todo aquellos que estamos al mismo nivel de riesgo, ¿vale? Que estamos a un nivel de riesgo de alto riesgo, porque tanto lo que es el contexto de la salud y, por poner otro ejemplo, el contexto de la educación, pues están clasificados como contextos de alto riesgo dentro de lo que es la nueva reglamentación de la inteligencia artificial. Porque, de hecho, lo que se desarrolle desde el punto de vista del reglamento de inteligencia artificial, aquello que se desarrolle para el sector salud, lo que dice el reglamento es que hay un reglamento propio en el área de salud que tendremos que cumplir como dispositivo médico, ¿vale? Y que además tienes que pasar por todos aquellos elementos, ¿no?, que bien ha explicado antes Belén, que hemos tenido nosotros que pasar, por todas aquellas auditorías, ¿no?, y todas aquellas, proponer todas esas evidencias para que pudieses pasar por todas esas auditorías. Lo que sí es cierto es que aún así hay un espacio que va a seguir siendo diferente, porque como dispositivo médico, y también lo ha explicado Belén, una de las cosas que verifica el organismo notificado es que tu dispositivo cumple todas aquellas especificaciones que defines en el Intent of Use, ¿vale? Y que esas especificaciones no tienen riesgo para la salud del paciente. Y eso seguirá siendo así y seguirá siendo un elemento diferenciador con respecto a lo que se valide con el nuevo reglamento de la inteligencia artificial. Belén, no sé si quieres aportar algo más a este punto. A ver, con los nuevos reglamentos se empieza a regular un terreno muy nuevo y con muy poca información hasta la fecha. Todos tenemos muchas expectativas, pero sobre todo en el área médica hay que mirarlo con mucho cuidado por las repercusiones que tiene directamente, ¿no? Entonces, se espera que sobre todo todos estos productos que tengan relación menos con el área médica, tengan que tener estos tipos de control como mínimo. Como decís, la certificación es un proceso largo y sobre todo nuevo cuando hablamos de inteligencia artificial. Al final, la regulación también se está creando y creo que este camino no se va a acabar con el marcado CE. ¿Cómo se sigue demostrando que el sistema funciona según lo establecido y cómo se incorporan posibles nuevos requisitos? Pensar en la aplicación del nuevo reglamento de inteligencia artificial conlleva subir como 2 escalones más, ¿no?, en las exigencias que tenemos de cara a la puesta en marcha de una solución que esté compuesta, ¿no?, por elementos
de inteligencia artificial. La verdad es que durante la auditoría ya nos fueron avisando los auditores que en auditorías sucesivas nos iban a ir preguntando, ¿vale?, sobre elementos que ya están incluidos o que iban a aparecer dentro del reglamento de inteligencia artificial. Y de hecho, pues ya nos vamos preparando, ¿no? Nos vamos preparando para poder contestar a esas nuevas preguntas, porque el proceso del marcado CE, de la certificación del marcado CE, tiene un hito muy importante, que es cuando te dan el marcado CE, pero luego tienes que mantenerlo durante 5 años, ¿vale? Durante el tiempo que el organismo notificado te va evaluando de nuevo todos los años, ¿vale? Una serie de evidencias de que tú sigues cumpliendo con aquellos requisitos relevantes en la obtención del marcado CE. O sea, te van revalidando todos los años esa certificación que te han dado en un momento determinado. Y parte de este nuevo reglamento, pues serán preguntas y serán evidencias que nos vayan pidiendo a lo largo de todo este proceso. Gracias a haber pasado por todo el proceso del marcado CE, el equipo está bien preparado para poder incluir estas nuevas exigencias que nos pide el reglamento de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, 2 cosas que tenemos que ir preparando. Una tiene que ver con la gobernanza de los datos y otra tiene que ver con la evaluación de impacto en los derechos fundamentales y en la evaluación de la conformidad. Porque muchas de las otras cosas que aparecen en el reglamento de inteligencia artificial, pues ya lo cumples por haber pasado, ¿vale?, la certificación del marcado CE. Por ejemplo, que nuestra solución tiene una supervisión humana, que la implementación, que lo ha comentado antes Belén, la implementación de un sistema de gestión de riesgos y calidad, o el registro automático de los acontecimientos y la trazabilidad del comportamiento de la solución a lo largo del ciclo de vida. Todas estas cosas que forman parte del nuevo reglamento, pues ya nosotros las hemos tenido que validar, en este caso Intertek como organismo notificado nos las ha validado y ya sabemos que las cumplimos. Pero bueno, pues añadiremos 2 pasos más a nuestro proceso, pero gracias a haber pasado por el proceso anterior, pues estamos muchísimo mejor preparados. Sí, si me permitís añadir, como comenta Elisa, esto es un punto y seguido. El proceso del marcado CE, la evaluación de conformidad, no acaba en este primer año, sino que es un proceso que se va siguiendo y se va auditando anualmente por un periodo de 5 años, que después de estos 5 años se hace una revisión general y se continúa. El compromiso es que esta sistemática se mantenga de manera, pues mientras se quiera tener el producto en el mercado, ¿no? Y de hecho también la regulación con los recientes cambios requiere que haya un constante, que haya un seguimiento del producto una vez puesto en el mercado. Con el cambio de las directivas al reglamento, uno de los principales focos era en hacer más activo el seguimiento, no esperar a que existiesen reclamaciones o situaciones de problema, de una alerta, un producto en el mercado, sino que el cliente tenga planificado qué va a hacer de manera constante para seguir el funcionamiento de su producto en el mercado allá donde lo tenga desarrollado y puesto en venta, ¿no?, en el mercado funcionando. Hablando de retos, le hemos preguntado también a Paloma López sobre los desafíos de certificar un producto sanitario como Vialert Sepsis. Paloma ha sido la asesora del IIC en todo este proceso de certificación, tanto en temas de gestión de calidad como de regulación. Esto nos ha contado. En mi opinión, una certificación de un producto sanitario como Vialert se enfrenta ahora mismo, yo creo, a 3 desafíos principales. El primero, sin duda, es la exigencia a nivel regulatorio. O sea, el fabricante o el desarrollador ya no solo tiene que conocer
los requisitos legales que aplican a nivel europeo a un producto sanitario, como puede ser el reglamento del MDR, sino también a toda la normativa nacional que aplica a este tipo de productos, las guías de aplicación, las MDCG, las MEDEV. El escenario regulatorio no solo es la normativa aplicable, sino toda la constelación de guías, normas armonizadas que pueden rodear a un producto sanitario. En el caso de un software que además está basado en inteligencia artificial, toda la reglamentación que se nos viene encima con este tema, ¿no? El segundo desafío, desde luego, es la inversión económica. No es barato lanzar un producto sanitario al mercado. Ya no solo es el coste que puede tener el propio proceso de evaluación de la conformidad, sino que esa dificultad regulatoria a la que antes hacía referencia hace que en el 90% de los casos los fabricantes acaben requiriendo el apoyo de un externo, una consultoría externa, que pues también añade, ¿no?, ese coste a lo que es todo el proceso de lanzamiento del producto. Un tercer desafío para mí, desde luego, también es el tiempo. El proceso de evaluación de la conformidad es largo, el proceso de creación de un expediente técnico, de implementación del sistema de gestión de calidad en el fabricante, la obtención de la licencia de fabricante, es un proceso largo, no es un proceso corto. Ahora ya manejamos un número bastante alto de organismos notificados, creo que ya vamos por el número 50, pero aún así estamos hablando de una alta inversión económica que no va a tener un retorno a corto plazo, por más que estemos hablando de un software, donde los tiempos suelen ser más ágiles. Pues en el software de producto sanitario, desde luego, es una inversión con un retorno como mínimo a medio plazo, ¿no? Elisa, ¿coincides con estos desafíos que nos plantea Paloma? Pues coincido al 100%, pero yo además añadiría uno más. Para poder afrontar todo esto, además, debes contar con un equipo de profesionales con una alta cualificación técnica y humana y que estén dispuestos a afrontar y a ejecutar, no solo a afrontar, sino también a ejecutar este reto. Cuando empiezas te das cuenta de que necesitas identificar una serie de roles, de papeles clave, ¿no?, en todo este proceso. Necesitas identificar al que va a ser el responsable de la norma y de la regulación, necesitas identificar a quién va a ser el responsable técnico y además a qué tipo de asesoría vas a tener durante todo este proceso. Y yo creo que esto es otro de los puntos. Si no tienes un equipo capaz de responder, por mucho que tuvieses las otras tres cosas, pues no serías capaz de llegar a este punto. En general, por conocer aún más este proceso de certificación que ha seguido Vialert Sepsis, ¿qué requisitos se exigen y cómo se han evaluado en este caso, Belén? Es un proceso largo, como contaba Elisa, largo desde el principio, desde lo que es el primer contacto, al menos con el organismo notificado, porque lo primero es entender si es un producto sanitario y el proceso de cuestionarles si es un producto sanitario, que nos digan cuál es la intención de uso de ese producto sanitario, que nos digan cuál es la clasificación, si realmente ellos conocen el riesgo y en base a qué consideran que tienen ese riesgo, qué codificación. Pues todo este proceso de preguntas por parte inicial del organismo notificado tiene el fin de asegurar que el cliente sabe que su producto es un producto sanitario y que sabe la intención de uso. Parece un poco absurdo, ¿no? Pero tienen que justificar que entienden que es un producto médico y justifican por qué motivo es un producto médico. Tienen que demostrar qué riesgo tienen y a través de qué justificaciones llegan a la conclusión de ese riesgo, ¿no? Entonces, ese proceso es una puerta de acceso a empezar, ¿no? Porque hasta que no justifiquen que realmente es un producto sanitario y que saben que lo es y que saben qué codificación es, nosotros no podemos darles la puerta de acceso al proceso de certificación, ¿no? Y luego, una vez superado ese primer bache, empieza el proceso de revisión, ¿no? Lo primero que se hace es revisar su documentación técnica.
El reglamento 745 en sus anexos describe en detalle cuál es toda la documentación que debe de tener el fabricante y no es poca documentación, no es poca documentación, son dosieres muy amplios, son dosieres muy amplios en los que además de hablar tienen que describir el producto y detallar sus especificaciones, deben de aportar la información que debe de tener en cuestión de requisitos de seguridad y de funcionamiento, en cuestión de diseño y fabricación, en cuestión de seguridad, en cuestión de... tienen que haber hecho un análisis de beneficios y riesgos del producto, tienen que haberlo verificado, tiene que haber una verificación, tienen que haber hecho evaluación clínica. Toda esa información que al final forma parte de un dossier muy amplio, se tiene que revisar por parte de los expertos técnicos, de los auditores especialistas en documentaciones técnicas. Y una vez confirmado que la documentación no solo es la que hace falta, sino que está alineada tanto con lo que pide el reglamento como con las diferentes normas que hay, que van colgando, normativa de usabilidad, normativa técnica de dispositivos activos. Una vez que está todo eso confirmado y se ve que el expediente tiene una solidez técnica y que el producto se ha ensayado y se ha puesto en marcha y se confirma a través de esos ensayos clínicos que sirve para lo que realmente están diciendo. Entonces, nosotros con toda esa información lo revisamos y se da la conformidad. Pero luego está el segundo paso, que son ya las auditorías en las que vamos allí in situ y se revisa la gestión y se revisa pues, todos estos requisitos que se añaden, regulatorios, si están identificados, si está planificado el proceso de producción, de creación de objetivos. Si hay personas responsables que están vinculadas para todo el proceso y para la puesta en el mercado, si hay métodos de identificación de riesgos una vez puesto en el mercado. Bueno, es un proceso, como ya os hemos comentado, largo, que lleva varios meses. En algunos casos lleva hasta años. En este caso, pues fue un caso de éxito, la verdad, y estuvo en 9 meses, yo creo que el proceso completo. Me consta que con mucho sufrimiento por parte de todo el equipo del instituto, pero el esfuerzo finalmente se quedó recompensado. Y luego hay un paso que me llamó a mí mucho la atención, Belén, que fue ya casi al final, ¿no? Que al final todo el trabajo que hacían los auditores a su vez era auditado. O sea, que no solamente, no era solo la evaluación que da el auditor que está en contacto contigo, sino que además a esos mismos auditores alguien les auditaba como externa, ¿no? Sí, eso es, porque bueno, en general los procesos de evaluación de conformidad y de auditorías están sujetos a una acreditación y a unas auditorías, propiamente dicho. Los organismos notificados que llevamos a cabo estos procesos estamos designados por la Unión Europea y tenemos periódicamente, anualmente, auditorías para justificar que trabajamos como decimos que trabajamos. O sea, que aquí no se salva nadie, nosotros tampoco. Lo que hacen es proponer la certificación. Ellos lo proponen, pero hay un equipo aparte que no está involucrado con el proceso, que tiene que revisar todas las evidencias que se han ido analizando, todas las notas que en el proceso de auditoría han ido tomando el equipo auditor, para comprobar que hay
pues que hay una solidez en esas evidencias y que está confirmando y está recomendando la certificación porque realmente hay evidencias que así lo avalan. Por lo tanto, es cierto que el auditor se va de las instalaciones del cliente pudiendo recomendar, en el caso bueno, pues en los diferentes casos, pudiendo recomendar la certificación cuando ya acaba la revisión de no conformidades, el cierre de no conformidades, si es que existen, pero luego hay otra vuelta más en la que se debe de esperar y si hubiese alguna inconsistencia en el proceso, se retoma en el punto en el que considere este revisor independiente que es necesario ampliar. Sí, así es, así es. Ahora que ya sabemos en qué consiste el proceso de certificación, los futuros candidatos a dispositivos médicos tendrán que demostrar todos los requisitos que mencionaba ahora Belén, al igual que lo ha hecho Vialer Sepsis. Elisa, me gustaría preguntarte, ¿qué experiencias y qué evidencias también han servido para conseguir el marcado CE? Bueno, fundamentalmente la experiencia que ha servido para producir las evidencias que hemos presentado al marcado CE ha sido el proyecto de investigación que se inició con el doctor Marcio Borges en Palma de Mallorca. Básicamente es el investigador principal fue de este proyecto de investigación fue el doctor Marcio Borges y el equipo del instituto es el que puso en marcha el proyecto de investigación y el que fue recogiendo durante todo el periodo, tanto en el periodo retrospectivo y en el periodo prospectivo, los datos y las evidencias que se necesitaban para demostrar el intent of use, que éramos capaces de hacer una predicción de una posible desarrollo de sepsis en un paciente 24 horas antes. Fijaros que yo lo he resumido muy pronto, pero luego cuando veo y cuando nos ha contado Belén todo lo que había que hacer posteriormente, pues parece un pequeño trabajo para luego una revisión enorme, ¿no? Tampoco es así. La verdad es que se resume muy pronto el proyecto de investigación, el objetivo del proyecto de investigación, pero también ese proyecto de investigación han sido casi 2 años de investigación para poder presentar todas las evidencias que han ido a la auditoría del marcado, a la certificación del marcado CE. Bueno, pues como siempre cerramos con una reflexión, hablando de las regulaciones de inteligencia artificial, ¿vosotras creéis que son muy exigentes o que tienen que serlo? Y por otro lado, ¿facilitarán estos sellos como el marcado CE la adopción de la inteligencia artificial? La verdad es que te quedas así pensando, ¿no? Empiezas y piensas y dices, madre mía, lo que tengo que hacer y por qué tengo que hacer esto, ¿no? Pero cuando ya empiezas a contestar todas esas preguntas que te hace el auditor, ¿no? Para saber que realmente si tú eres un dispositivo médico, si tienes identificados los riesgos, empiezas a asumir que cuando tú vas a un hospital hay muchos dispositivos médicos, de los cuales tú te quieres fiar. Todos estos procesos son muy importantes para que nos podamos fiar de las soluciones, sean soluciones físicas, sean dispositivos físicos o sean dispositivos de software. Queremos fiarnos de lo que se está usando, de lo que usan nuestros médicos y de lo que usan nuestros sistemas sanitarios. Queremos fiarnos de ello. Y por eso te das cuenta, después de haber pasado, lo importante que es y asegurarnos que las personas, en nuestro caso los pacientes, entienden que esto es para que ellos se fíen de las herramientas que estamos utilizando. Yo creo que son imprescindibles para crear confianza. Y si creamos confianza, crearemos una tendencia hacia la adopción de la inteligencia artificial. Y por eso, la verdad es que creo que todo este trabajo que todos hacemos juega a favor de nosotros y juega a favor de los pacientes y juega a favor de los médicos que también confíen en la información que este tipo de dispositivos les está proporcionando. Así es, Elisa. Yo considero también que por supuesto es exigente la regulación, pero cuando te paras a pensar qué es lo que depende de ello, al final casi que dices,
pues no es tan exigente, ¿no? O me gusta ese nivel de exigencia. ¿Son exigentes? Pues todo lo exigente que queramos o que esperemos que sean los aparatos que cuiden de nosotros cuando estamos en un hospital o cuando nos hacen una prueba de si estamos o no embarazados o si tenemos o no una enfermedad. Pues todo, yo creo que es bueno en estos casos ser exigente y ya enfocándonos con la inteligencia artificial, sí espero que se sea exigente porque nos va a ayudar mucho, pero también hay mucho en juego. Pues hasta aquí nuestro podcast sobre regulación de la inteligencia artificial en salud. Esperamos que al menos sirva de introducción, pues va a ser necesario seguir muy de cerca el tema si queremos que la IA avance con nosotros y con nosotras. Muchísimas gracias, Elisa y Belén, por aceptar nuestra invitación y también por contarnos vuestra experiencia. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, felicidades por este programa y gracias. Gracias a todos y que es importante esta divulgación para que nos preparemos para seguir en este camino.